Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en este Breakfast Brain? Que, bueno, sigue siendo virtual, dentro de poco los podremos volver a hacer presenciales y será un placer poder saludarnos en persona. Pues en este Breakfast Brain vamos a hablar de una herramienta que seguramente todos conocéis o habéis oído hablar de ella, que es el Customer Journey. El viaje del cliente, el viaje de nuestros clientes. Yo he querido subtitularlo conectando con las necesidades de los clientes y podría haber modificado claramente o cambiado claramente ese subtítulo por conectando con las experiencias de los clientes, porque como vais a poder comprobar, la parte de las experiencias es un aspecto crítico. ¿De qué va a ir este webinar? Pues claramente de todas estas personitas, ¿no? De nuestros clientes, de los customers, de esas personas que dan sentido al negocio o a los negocios en los que todos estamos trabajando y sobre los que todos estamos dando vueltas continuamente. Se ha hablado mucho de clientes, se sigue hablando mucho de clientes, como no podía ser de otra forma. Quizás la compañía que más claramente ha tenido la capacidad de poner el foco sobre el cliente ha sido Amazon. Y desde Amazon reconocen que el aspecto fundamental, el elemento número uno que les ha hecho alcanzar el éxito que tienen actualmente de lejos es ese foco obsesivo-compulsivo sobre el cliente. Vale, de eso vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de clientes y vamos a hablar de poner el foco en el cliente, en las necesidades de los clientes y de cómo conectar con esas necesidades de los clientes. Hablábamos precisamente de poner al cliente en el centro, ese concepto de Customer Centricity que se ha extendido de forma amplia, de forma genérica en todos los enfoques de atención al cliente y de estrategias de marketing que estamos desarrollando, que significa muchas cosas, ¿no? Desde definir cuáles son nuestros segmentos de clientes y ahí siguiendo con el uso de puzzles y de herramientas que nos permiten trabajar en esta línea. Todos hemos utilizado alguna vez el modelo de negocio, el Business Model Canvas. Ahí tenemos muy claro cómo precisamente los segmentos de clientes son críticos, pero también tenemos que aprender cómo se sienten los clientes respecto a nuestra compañía, respecto a nuestros productos, respecto a nuestros servicios, tener la capacidad de alinear las tecnologías, los procesos y yo diría que también a las personas con esas necesidades de los clientes, incorporar el feedback a la hora de diseñar la experiencia que queremos dar a nuestros clientes, medirlo. Y todo eso se puede hacer transformando nuestra cultura a nivel de organización, a nivel de compañía, haciendo que aumente mucho el nivel de engagement, de conexión desde el liderazgo, desde la forma en la que conectamos con esos clientes y utilizando herramientas que nos permitan, por ejemplo, mapear y mejorar cuál es el viaje que hacen los clientes cuando se acercan a nosotros, cuando se acercan a nuestros productos y a nuestros servicios. Pues precisamente en toda esta estrategia de Customer Centricity, en este webinar lo que quiero compartir con vosotros son algunas ideas específicas sobre cómo acercarnos a la herramienta del Customer Journey precisamente para intentar poner el foco de forma obsesiva, compulsiva, como decía Jeff Bezos, en el cliente, en nuestros clientes, en nuestros segmentos de clientes. Amamos a nuestros clientes, todos decimos en algún momento que nuestra máxima prioridad es precisamente satisfacer sus necesidades, brindarles la mejor experiencia, excepto cuando pasan cosas, ¿no? Y pasan muchas cosas a veces. Primero, que puede ser muy duro, que puede no ser beneficioso, puede no ofrecernos ni siquiera un margen, que podemos estar muy ocupados. Poner al cliente en el centro, definir una herramienta que nos ayude a colocar al cliente en el centro, a responder de forma proactiva a todas sus necesidades, anticipándonos a lo que el cliente puede necesitar o va a demandar de nosotros, es complicado. Y es complicado probablemente porque esta imagen es toda una metáfora. Cuando hace
ya casi 14 años, empecé mi primer día de trabajo en PwC, en PricewaterhouseCoopers, entonces, recuerdo que todos los halls del edificio en el que estaban las oficinas en aquel entonces estaban llenos de pósters, bueno, con este enfoque de mensajes fuerza, de leitmotivs muy potentes. Uno de los que más me gustaba y de los que me caló con fuerza era uno en el que un niño pequeño se ponía los zapatos de su mamá y la frase fuerza era: ponte en los zapatos de tu cliente, ¿no? Put yourself in your customer's shoes. Creo que esta imagen es toda una metáfora de lo que deseamos, de lo que queremos hacer en el caso de nuestros clientes. Entenderles, ponernos en sus zapatos, ponernos en su lugar. Pero como podemos ver en esta fotografía, es muy difícil porque muchas veces las cosas no encajan. Ponernos en el lugar de nuestros clientes no resulta fácil porque muchas veces no comprendemos con claridad qué es lo que necesitan, cómo son, cómo se acercan a nuestro producto. Ahí es donde una herramienta como el Customer Journey Map tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo hacemos ese proceso? ¿Cómo nos ponemos en el lugar de nuestros clientes? Pues permitidme que me detenga un segundo en un elemento que quizás no tiene tanto que ver con gestión de clientes, con Customer Experience y sí más con liderazgo. En una sesión sobre liderazgo, hace ya bastantes años, preguntaban a Sam Palmisano, que fue CEO de IBM a nivel mundial durante muchos años, por qué había sido para él tan importante su parte de vida profesional que desarrolló en Japón. Cuando estuvo en IBM, parte de su vida profesional la desarrolló en Japón y en Japón aprendió muchas cosas, ¿no? Y él siempre ha defendido que fue uno de los puntos clave en su carrera profesional. Y cuando le preguntaban que por qué era tan importante esa etapa, decía que porque habría aprendido a escuchar. Y que había aprendido a escuchar teniendo un único objetivo cuando hacía este ejercicio, la comprensión. Solo estaba intentando entender lo que la persona que estaba al otro lado estaba tratando de transmitirle. Solo escuchaba para intentar comprender, no para criticar, no para objetar, no para convencer. Esta lección de liderazgo me parece extraordinariamente potente porque muchas veces cuando nos acercamos a nuestros clientes, cuando intentamos ponernos en sus zapatos, cometemos el error de pretender escuchar para transformar sus ideas, para intentar influir en la manera de ver las cosas, el producto, el contexto, las necesidades de un servicio, de un producto, de varios servicios o varios productos que tienen nuestros clientes. Es decir, casi para manipular sus percepciones, sus sensaciones. La idea de Sam Palmisano me parece muy potente. No quería convencer a nadie, no quería objetar, no quería criticar. Lo único que quería era poner el foco en entender qué es lo que la otra persona quería transmitirle. Esta idea de escuchar a nuestros clientes para comprender y para poder conectar con sus necesidades a partir de la experiencia de nuestro producto, de nuestro servicio, me parece un elemento crítico. Si queremos escuchar al cliente para entender sus necesidades, a los clientes con necesidades distintas, recordemos lo que decíamos antes sobre el Business Model Canvas, distintos segmentos, distintos productos, distintos servicios, tenemos que intentar encontrar una estrategia y tenemos que intentar armarnos de las herramientas adecuadas. Y ahí es donde surge la idea del Customer Journey Map. Pero esto no es nuevo. Permitidme un poquito de historia, de mirada hacia atrás. Os rogaría que pusierais el micrófono en silencio, si no os importa, para que no haya eco. Es que escucho un poquito de eco en alguno de los ordenadores. En 1910, este señor que os traigo aquí al webinar, John Dewey, un filósofo, pedagogo y psicólogo norteamericano, insisto sobre todo en la parte de filósofo y psicólogo, diseñó un modelo. Un modelo
que intentaba analizar el proceso de decisión de compra de un cliente, de un consumidor. John Dewey definió 5 grandes etapas en un modelo de toma de decisiones que al final era, lo podéis ir vislumbrando viendo las 5 etapas, era un puro análisis coste-beneficio. Yo que soy economista, resulta evidente. Un modelo de toma de decisiones donde lo primero que hay es el reconocimiento de que hay un problema o de que tengo una necesidad. Una segunda fase en la que una vez que el problema está definido, empiezo a buscar información para enfrentarme a ese problema y son las actividades previas al proceso de compra. Una tercera fase en la que las posibles soluciones son evaluadas, he tomado datos, he evaluado informaciones y empiezo a tomar decisiones, empiezo a evaluar cuáles son los productos o los servicios sobre los que quiero tomar una decisión de compra. Una cuarta fase en la que realmente tomo la decisión de compra, es decir, consumo el producto, consumo el servicio. Y una última fase en la que puedo analizar cómo me he sentido, cuál ha sido mi comportamiento, cuál es mi comportamiento tras la compra, tras el consumo de ese bien o ese servicio. Puedo evaluar lo que he sentido. Bueno, pues en 1910 John Dewey ya definió un modelo coste-beneficio, de análisis coste-beneficio, que influía o que hacía mucho hincapié, en esa parte psicológica del cliente que desde la detección de un problema o una necesidad hace todo un viaje hasta que consume un producto que satisface o que da respuesta a sus problemas y finalmente es capaz de evaluarlo o de analizarlo. Casi un siglo después, en 2005, Leslie Sherman, el CEO, el presidente y CEO de Procter & Gamble, nos trae uno de los conceptos clave del marketing del siglo XXI, que es el del moment of truth, el de los momentos de la verdad. Desde Procter & Gamble, Leslie nos dibuja de momento 2 grandes momentos. El primer momento de la verdad, el first moment of truth, es cuando nuestro cliente se enfrenta a toda la gama de soluciones, productos o servicios que hay en el mercado que en principio van a satisfacer su necesidad o va a dar respuesta a su problema. Recordemos el modelo de 5 fases de John Dewey en la diapositiva anterior. Y desde ese primer momento de la verdad, donde hay una serie de variables críticas que van desde el precio, la propuesta de valor del producto o servicio, la impresión, la percepción de ese producto o de ese servicio que tiene el cliente, viajamos hasta el segundo momento de la verdad. Un momento crítico, porque es cuando el cliente o el consumidor consume nuestro producto, utiliza nuestro servicio y todas esas ideas que habían sido parte de su viaje inicial relacionadas con un análisis coste-beneficio se terminan de materializar. Y es cuando el cliente detecta si efectivamente el producto o el servicio cumple sus expectativas o si el producto o el servicio está por debajo de las expectativas que inicialmente había definido. Casi un siglo después, Procter & Gamble, un experto probablemente el número 1 a nivel mundial en temas de producto de consumo, en retail, es capaz de definir estos 2 grandes momentos de la verdad. Pero ya en el siglo XXI, ya en 2005, estaban pasando muchas cosas. Fundamentalmente, lo que estaba pasando, y lo sabemos todos, es que el elemento digital, la vida digital había llegado a nuestras vidas y había llegado para quedarse. Por eso, en 2011, Google, en un giro maravilloso de análisis de su propio modelo de negocio, saca un manual, un handbook que transformó la manera de acercarnos a la estrategia del marketing, que es el The Zero Moment of Truth, el momento cero de la verdad, que está muy relacionado, y lo veis en este dibujo, con el modelo de hace ya más de un siglo de John Dewey. Porque a ese primer momento de la verdad frente a la estantería o a ese segundo momento de la verdad cuando ya consumo el producto o el servicio, Google le antepone un momento cero de la verdad en el que los clientes y los usuarios hacen ese trabajo de análisis, de búsqueda de información,
de comparación, de búsquedas de referencia en el entorno de la red y de forma específica en su buscador. Todos sabemos que la mayoría de los procesos de compra vienen precedidos de búsquedas en Google, de referencias, de competidores, de impresiones, de opiniones sobre el producto. Ese momento cero de la verdad, que es el que viene inmediatamente después del estímulo, que es esa fase cero de Dewey. Tengo un problema, tengo una necesidad y pongo a funcionar mi trabajo de búsqueda de información para encontrar el producto o el servicio al que necesito dar respuesta, es el que define Google y que en el fondo es realmente, si lo veis esta diapositiva en una única imagen, nos clava el modelo de negocio de Google. Estar justo en el momento cero de la verdad, cuando se toman las decisiones críticas que anteceden a la compra de un producto o un servicio. Google está justo en ese punto. Google está justo en ese momento. Pero no solo Google, no solo Google. Ese proceso de digitalización da paso a otros players, ¿no? A otros jugadores, fundamentalmente todos los entornos digitales y de forma específica también las redes sociales, ¿no? Que como sabéis son un entorno crítico donde esa labor de búsqueda en esa etapa precompra es fundamental. ¿Qué es lo que nos ha traído la digitalización? Fundamentalmente un aumento de las expectativas de los clientes, que buscan, por un lado, procesos más simples, más rápidos, sin fisuras, desde el principio hasta el final. Oye, este es mi proceso de compra, desde que tengo el estímulo hasta que te hago la evaluación del producto, quiero que el proceso sea rápido, que no haya fisuras, que haya un enfoque omnicanal que me permita que todo funcione de forma mucho más rápida y sobre todo quiero que sea para mí, quiero que sea personalizado. Ese concepto del business to me, del negocio hacia mí, ya ni siquiera es un B2C, ya no es un business to consumer o un business to business, es para mí, está absolutamente personalizado. Es una tendencia que cada vez se está desarrollando más y con más fuerza en un entorno digital en el que digitalizar y personalizar las experiencias es más sencillo. ¿Qué es lo que nos permite eso? Volvemos a la idea inicial del customer centric, pues trabajar en procesos más eficientes, mejorar muchísimo el conocimiento de nuestros clientes, no solo de las necesidades, sino también de cuáles son los resultados, de cómo nos está evaluando, de cómo está sintiendo el producto o el servicio que ha consumido, que ha utilizado. Aumentar el grado de nuestra empatía y, sobre todo, optimizar nuestra propuesta de valor. Ese es uno de los elementos en los que me detendré después a la hora de definir los beneficios del uso de una herramienta como el Customer Journey Map, ¿no? Al final lo que necesitamos es seguir trabajando en ese mix entre personas, tecnología y procesos, mejorar el user experience de nuestros clientes en todo ese viaje, tener un buen equilibrio entre el self-service en la parte mobile y la atención personalizada, crear más puntos de contacto, más touch points con nuestros clientes, optimizar muy bien los segmentos, saber a qué segmentos de clientes dirigimos nuestra propuesta, nuestra gama de propuesta de valor con distintos productos y distintos servicios e ir optimizando las oportunidades. Y en este entorno digital, si con esos datos no hacemos cosas como analizarlos, medirlos, tomar decisiones basados en el análisis de esos datos, estaremos en un contexto complejo. Para eso, y aquí llega esta parte inicial del webinar, utilizamos una herramienta como el Customer Journey. Una herramienta que, ¿qué es lo que nos va a permitir? Entender ese proceso que Dewey nos pintaba en 1910. Desde la sensibilización, entiendo que tengo un problema, detecto que tengo una necesidad, hasta la parte de retención cuando he sido capaz de evaluar el producto. Pasando por la fase de búsqueda de información, pasando por la fase específica de compra, de uso del producto y del servicio y llegando a la fase de retención en la que esperamos que el cliente sea nuestro principal prescriptor. ¿Qué es lo que nos da esta rueda? Como veis, este Customer Journey Map, este mapa, este dibujo, nos da una visión global del proceso, desde el principio hasta el final. Una visión global que nos permite identificar, a través de todos esos touch points, oportunidades y tipologías de acciones enfocadas a mejorar los resultados en cada una de las partes. ¿Cómo puedo hacer que mi producto esté mejor considerado en la parte de estímulo de la necesidad? ¿Cómo puedo hacer que mi producto esté mejor situado en la parte de búsqueda de información, de búsqueda de opciones, de búsqueda de alternativas?
¿Cómo hago para que la experiencia de compra o de consumo de mi servicio sea óptima por parte del cliente? ¿Qué hago para que el uso de ese producto sea recurrente? ¿Cómo retengo a mis clientes? Si somos capaces de entender las necesidades, de escuchar para entender, como nos decía Palmisano, entonces tendremos la posibilidad de optimizar mejor este proceso. Un proceso que se puede pintar de muchas formas. Ese círculo del Journey Map o esa línea del Journey Map al final se parece mucho, como veis, a un funnel o a un embudo habitual de marketing, desde la parte de la sensibilización, del awareness, del toma de atención, hasta la parte específica de la compra, en la que vamos descendiendo en distintas etapas. Si el análisis del proceso de compra no es algo nuevo y en 1910 ya teníamos a un psicólogo americano definiendo un viaje, que es lo que después hemos empezado a utilizar como Customer Journey Map, el dibujo de esos procesos de conexión con el cliente tampoco es nuevo. Este es maravilloso. En 1957 los estudios de Disney ya definían un mapa de juego, un terreno con Disneyland en el que entraban en juego todos los puntos de toque, desde la música hasta los magazines, el merchandise, los comerciales, las publicaciones, los cómics que Disney había colocado en el mercado para ir definiendo un montón de momentos de la verdad, un momento de puntos de conexión con el cliente. ¿Qué es al final un Customer Journey Map? Y este es un ejemplo maravilloso. Pues un Customer Journey Map es fundamentalmente un ejercicio creativo, un ejercicio divertido, un ejercicio de design thinking, un ejercicio en el que tenemos que ponernos delante de una pizarra en blanco y dibujar, pintar cosas, tener en cuenta los deseos de la gente, tener en cuenta nuestra capacidad tecnológica, tener en cuenta nuestro modelo de negocio, tener en cuenta el contexto, saber cómo podemos innovar en el proceso, cómo podemos innovar en la experiencia del cliente. Pero por encima de todo es un trabajo de ideación, un trabajo de creatividad en el que tenemos que ser capaces de definir en un entorno gráfico qué es lo que hace el cliente desde el principio hasta el final de su viaje para tener la capacidad de escucharle, para tener la capacidad de conectar precisamente con sus necesidades. ¿Cómo construimos entonces un journey map? ¿Cómo hacemos ese dibujo, ¿no? Bueno, yo os he pintado aquí a modo de senda, también un poco de gráfico, algunos de los pasos clave que seguimos en Socialnautas para construir nuestro viaje del cliente. Lo primero es identificar al cliente, y ahí saco a colación otra de las herramientas que habitualmente se utilizan aquí, que es la del Customer Persona, la del Buyer Persona, es decir, tener una representación de quién es nuestro cliente o quiénes son nuestros clientes, porque seguramente serán diferentes segmentos. Y este es un análisis que incorpora elementos demográficos, elementos sociológicos, elementos económicos. ¿Quién es nuestro cliente? Nuestro cliente es un soltero que vive en una gran ciudad y que tiene un trabajo independiente, es una pareja que tiene hijos y que vive en una casa alquilada o que tiene una hipoteca, es un hombre, es una mujer, viajan con frecuencia, no viajan con frecuencia, cuántas horas navegan en Internet, cuál es su nivel de digitalización. Tener una fotografía adecuada del cliente es el primer paso para tener la capacidad de construir el viaje en el que vamos a ver cómo se acercan a nuestros productos. Después entender bien esas etapas, ¿no? Y ahí hemos visto desde John Dewey cuáles son esas etapas en el proceso de compra, desde el awareness hasta la compra y las posteriores que muchas veces se olvidan. Luego haré hincapié en esto y definirlas bien, tener la capacidad de pintarlas. ¿Para qué? Para ponernos en su lugar, ¿no? Y dibujar todos esos touch points. El cliente toca mi compañía o mi organización se toca con el cliente a través de diferentes experiencias en todos estos puntos. Dibujarlos, mapearlos. En tercer lugar, establecer cuáles son las motivaciones del cliente, cuáles son sus expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que espera encontrar en ese viaje? ¿Qué problemas desea responder?
qué necesidades son las que le han estimulado para iniciar ese periplo, para iniciar ese viaje. En cuarto lugar, de todo ese mapeado, ver cuáles son los momentos críticos. Siempre hay algunos momentos de la verdad, como nos decían desde Procter & Gamble, que es justo cuando probablemente necesita más ayuda, cuando tiene más dudas, cuando vemos qué es lo que más le gusta o cuando hay un touch point donde hay un punto de dolor en el que el cliente lo pasa mal. Y es un momento crítico en el que puede que se marche de ese viaje y que no quiera seguir intentando con nosotros hacer frente a un proceso de compra. En quinto lugar, tener la capacidad de analizar muy bien oportunidades, ¿no? A través de los sentimientos. Cada punto de contacto ahí tiene que ser una oportunidad, lo decíamos antes, para mejorar cosas, desde nuestra capacidad de atención al cliente a la propuesta de valor de nuestro producto o servicio. Ahí la escucha activa, ese concepto del voice of the customer, de la voz del cliente, es crítico para entender si nuestra propuesta de valor está conectando adecuadamente con las necesidades, con los sentimientos en cada uno de los entornos. Ahí, otra de las herramientas que se utilizan habitualmente es la de los mapas de empatía para ver si realmente los sentimientos del cliente están enganchando adecuadamente con lo que nosotros le estamos ofreciendo, sea propuesta de valor, sea un canal de atención o sea un producto específico. Y por último, mapear todas esas interacciones. Mapearlas, analizarlas, ponerles valor, darles números, darles datos, ponerles en una escala, tener la capacidad de entender si las cosas que están pasando en cada una de esas fases son buenas o son malas, si es un aprobado raspado, un suspenso, un notable o un sobresaliente. Este es un ejemplo muy simple. La compra de un coche, una línea de tiempo, experiencias positivas, experiencias negativas y cada uno de los touch points, desde mi coche ha tenido un problema y como tengo un problema empiezo a hacer una búsqueda de nuevos modelos, necesidades de financiación y el proceso a lo largo del tiempo va marcando distintos puntos de toque. Este es un ejemplo muy simple. Lo habitual es que los Customer Journey Maps sean mucho más complejos. Intenten analizar muchas fases, desde el awareness hasta la parte de retención, pero incorporen mucha información relacionada con los distintos touch points. En las información o dibujos, como os decía, es un análisis de design, es un ejercicio de design thinking, que al final lo que nos va a devolver es un mapa que tiene que ser un elemento de trabajo. Tenemos aquí todas las cosas que hacemos, cómo se está sintiendo nuestro cliente, qué están pensando en esos momentos y sobre todo, y es una parte crítica que es para la que este journey tiene que ser utilizado, es qué tipo de oportunidades se están despertando, ¿no? Este es un ejemplo de customer persona, de buyer persona muy desarrollado, ¿no? Tenemos muy identificado al cliente, en este caso Samuel, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, cuáles son sus puntos de dolor, cuáles son los mensajes principales, cuál es su vida, cuál es su biografía, cuáles son los puntos con los que podemos definirle, con los que podemos trabajar en ese esfuerzo de identificación de sus necesidades, de ponernos en sus propios zapatos. Por supuesto, esta herramienta se ha utilizado en otros entornos, no solamente en el entorno específico de la definición de journeys de clientes para la venta de productos o para el marketing de productos, sino, por ejemplo, pues en el caso de pacientes, para entender cómo se enfrenta un paciente que tiene diabetes a todo ese proceso de lucha contra la enfermedad, ¿no? Desde el self-service, el healthy self, hasta un viaje completo en el que empiezas a pensar incluso en cómo enfocar tu modo de vida en el medio y en el largo plazo para definir incluso objetivos a largo plazo. Como es un elemento de diseño, nuestro journey puede tener muchas formas, puede ser algo dibujado en el tiempo o puede ser algo con un enfoque más espacial, como por ejemplo este maravilloso ejemplo de Customer Journey Map de IKEA, en el que vamos viendo cómo viaja el cliente
en todo el ecosistema IKEA, desde el website hasta el catálogo, pasando por el showroom y entendiendo cómo el impacto de distintos entornos le mueve de un sitio a otro y cuáles son los elementos críticos en cada uno de los ámbitos. Como os decía al principio, y por eso me gustaba tanto la infografía de IDEO, es un elemento, es un ejercicio de design thinking donde una pizarra en blanco nos va a permitir dibujar, pintar muchas cosas para terminar llegando a un objeto final seguramente más complejo, pero que nos va a arrojar un montón de información. Este es un ejemplo nuestro, es un ejemplo de Socialnautas para un cliente relativamente reciente en el entorno del mercado de seguros. ¿Qué es lo que veis aquí? Pues está pintado, como veis, las fases arriba, sensibilización, búsqueda, cuáles son las opciones finalistas entre las que tengo que tomar la decisión de compra, paso a la siguiente diapo, luego volveré sobre esta, el uso del producto y cómo podemos trabajar la parte de la retención. Y aquí, como veis, lo que vamos definiendo en cada una de las fases son los objetivos que tiene el cliente en cada uno de esos ámbitos, para lo que hemos tenido que hacer precisamente un trabajo previo sobre su buyer persona y sobre su mapa de empatía para entender qué es lo que hace en cada una de las fases, con qué enfoque se acerca. Después, en este caso, nosotros trabajábamos en cuáles eran los canales porque nos interesaba mucho. Este era un Customer Journey que estaba definido para intentar optimizar la estrategia omnicanal de nuestro cliente. Entonces, nos interesaba mucho entender cómo se producía todo el viaje del cliente en diferentes canales, fundamentalmente en canales digitales, desde Google hasta comparadores de seguros y, sobre todo, redes sociales y foros, pero también incorporábamos elementos off, como familia, amigos, otros entornos offline, ¿no? Teníamos la capacidad de medir en cada uno de los touch points cuáles eran los niveles de satisfacción del cliente, y aquí tenemos herramientas internas por parte del cliente, que había desarrollado algunas encuestas NPS para ir midiendo los niveles de satisfacción del cliente en los distintos puntos, en los distintos touch points, y también herramientas de encuestas cualitativas que desarrollamos nosotros con una serie de muestras poblacionales que eran representativas de los segmentos de clientes que íbamos utilizando. Tuvimos la posibilidad de ir valorándolo y de ir viendo cuáles eran los niveles de esfuerzo que tuvieron que hacer los clientes en cada uno de estos entornos, ¿no? Para ir definiendo algunos momentos de la verdad, como veis, algunas interacciones críticas donde veíamos puntos críticos, ¿no? Y ahí veis desde temas relacionados con referencias o reputación, a temas relacionados con el expertise o temas relacionados con cómo la confianza o la personalización se convirtieron en aspectos clave en algunos de los touchpoints sobre los que estamos trabajando. Muchos de los Customer Journey que se desarrollan se quedan aquí, se quedan en el momento de la compra. Lo veíamos en el embudo de marketing. La parte de purchase es el final, ¿no?, de nuestro embudo, y hasta ahí hemos llegado. Es un error. Es un error y es una pena. Es una pena que cuando hacemos este esfuerzo de mapear el viaje de nuestro cliente, no demos un paso más adelante e incorporemos el uso del producto y la vida del producto, la vida del cliente, ese concepto del lifetime value, de nuestro customer lifetime value, del valor de la vida de nuestro cliente durante todo el proceso de uso de nuestro producto o de nuestro servicio. Nosotros aquí lo incorporábamos porque seguía habiendo momentos de la verdad y porque, sobre todo, y ahí lo veis en la parte de temas clave, teníamos la posibilidad y tuvimos la posibilidad con este cliente de ir creando una comunidad en el entorno digital que nos permitiera intensificar y multiplicar la visibilidad de los productos y de los servicios de nuestros clientes en el entorno digital, utilizando precisamente la parte final de evaluación de niveles de satisfacción del cliente, de los clientes cuando están utilizando esta herramienta, ¿no? Entonces, como veis, desde una herramienta tan simple como esta, en un timeline, poner los touch points y medirlos, esto es positivo, esto es negativo, esto es muy positivo, muy negativo, es un 3, es un 7 o es un 8, hasta mapas mucho más complejos donde podemos ver todos los ciclos, todos los procesos, donde podemos, como os decía, en este caso particular nuestro, definir todos esos momentos de la verdad
en la parte de los touch points, incluso ir valorando los niveles de satisfacción y de importancia que el cliente le da a cada uno de esos momentos de la verdad y añadir por la parte de atrás en todo ese proceso cómo es la valoración del producto, cómo es el uso del producto o del servicio por parte del cliente, cómo podemos mejorar ahí, cómo podemos hacer feedback para mejorar la propuesta de valor de nuestro producto y sobre todo cómo podemos convertir en prescriptores en ese entorno digital en el que cada vez estamos más presentes a nuestros propios clientes, ¿no? Recordad el momento cero de la verdad de Google. Ahí las referencias, las opiniones, las valoraciones de los clientes que han tocado de verdad un producto o un servicio se convierten en un elemento esencial a la hora de accionar la palanca en ese momento cero de la verdad. ¿Cómo hacemos esto nosotros en Socialnautas? Pues es un proyecto, es un proceso y os da pistas de cómo podéis enfocarlo vosotros, que viene a durar entre 4 o 5 semanas, dependiendo, claro está, del tamaño del proyecto, de la tipología del cliente, del tipo de producto o servicio, ¿no? Lo primero que necesitamos es partir de un muy buen conocimiento del modelo de negocio del cliente. Usamos habitualmente Business Model Canvas para entender sobre todo esa parte de la derecha, propuesta de valor, relaciones, canales y cuáles son los segmentos de cliente. Y esto intentamos hacerlo desde la co-creación con los equipos directivos, es decir, esa pizarra en blanco de la que yo hablaba antes en ese ejercicio de Design Thinking, la hacemos con los equipos directivos, les animamos a levantarse, les animamos a pintar sus clientes, les animamos a definir los elementos clave de su propuesta de valor. Trabajamos sobre distintos buyer persona, el cliente a veces los tiene, a veces no los tiene, y ahí trabajamos con estudios demográficos, análisis sectoriales, análisis sociodemográficos, encuestas que desarrollamos en focus groups, tanto cuantitativas como cualitativas, y con mucha información interna de la empresa cuando tiene encuestas de satisfacción de clientes, cuando tiene encuestas de evaluación, cuando tiene NPS, etc. A partir de ahí definimos desde la co-creación también las etapas, las fases en las que se produce ese proceso de compra que definía Dewey, ese Customer Journey. Ahí vemos cuál es el mapa de flujos e interacciones. Recordad el mapa de IKEA, todos los elementos que juegan, on, off, cómo viaja el cliente de unos entornos hacia otros, cuáles son los distintos touch points. Vemos cuál es la experiencia del cliente, empezamos a puntuar ahí distintos niveles, empezamos a ponerle puntos a cada uno de esos touch points que han sido definidos como momentos de la verdad. Empezamos a darle un valor numérico para saber dónde no lo estamos haciendo suficientemente bien y dónde tenemos una nota en rojo, claramente. A partir del mapa de empatía intentamos entender muy bien cuáles son las palancas psicológicas claves, recordad ese análisis coste-beneficio de Dewey en 1910, cuáles son las emociones y las sensaciones fundamentales que se están articulando en cada uno de los momentos de la verdad, y a partir de ahí pintamos nuestro Customer Journey Map, que nos va a permitir definir adicionalmente un mapa de oportunidades de mejora, fundamentalmente incidiendo mucho en la propuesta de valor de nuestro producto, de nuestro servicio. La mayoría de nuestros proyectos de trabajo de Customer Journey terminan optimizando la manera en la que la empresa percibe internamente la propuesta de valor del producto y la ha transformado a partir de esa escucha activa, de ese feedback que le está dando el cliente. Nos permite definir un mapa de innovación, sobre todo en temas de procesos, porque hemos mapeado cuáles son los puntos clave y hemos detectado si hay interacciones con los clientes en los que los procesos, bien sea por la metodología, bien sea por las capacidades de los equipos, no están funcionando adecuadamente. Por supuesto, nos permite crear una estrategia de marketing adecuada para enfocarnos en los puntos, en los touch points donde hemos detectado oportunidades, donde vemos que nuestra propuesta de valor puede destacar clarísimamente por encima de la competencia o en un momento de incertidumbre o de duda, y ahí podemos definir acciones desde social ads hasta una estrategia de content marketing, y por supuesto nos permite redefinir de alguna manera los procesos internos del cliente para llegar en última instancia a una serie de conclusiones y de aprendizajes que hacen que esta herramienta tenga absolutamente todo el sentido. Termino con una frase que nos daba uno de nuestros clientes, ¿no?
que se embarcaron con nosotros en esta construcción de un Customer Journey, ¿no? que decían, la experiencia nos ha demostrado que es un ejercicio clave para transformar la cultura de toda nuestra organización hacia un enfoque Customer Centric real. Recordad esa primera diapo de Customer Centric. Uno de los elementos críticos era precisamente cómo a través del liderazgo se transformaba la cultura de nuestra organización. Una cultura concentrada en el cliente, que pone al cliente en el centro, que se pone en los zapatos del cliente, no se crea desde cero, se crea con este enfoque de San Palmisano de escuchar para comprender. Recordatorio, 6 beneficios fundamentales del Customer Journey Map. Si no estáis utilizando esta herramienta en vuestra estrategia de marketing, en vuestra estrategia de User Experience, empezad a valorarla. Primero, y es el elemento crítico, nos permite ilustrar todo el proceso de experiencia de nuestro cliente, desde el estímulo hasta el consumo o uso del producto y su percepción, su evaluación, los sentimientos en cada una de esas fases. Nos aporta múltiples perspectivas. Es un ejercicio de zoom fundamental para entender a nuestros segmentos de clientes en cada una de las fases, en cada uno de esos momentos de la verdad, en cada uno de esos puntos de toque. Mejora clarísimamente nuestra comprensión del entorno y del contexto en el que nos movemos, porque además de tener la foto, tenemos la foto en perspectiva, la tenemos en el tiempo. Podemos ver si nuestro time to market no es el adecuado, podemos entender si nos estamos yendo el tiempo, podemos entender si tenemos demasiados puntos críticos en una de las fases fundamentales de nuestro proceso de viaje con el cliente. Identifica oportunidades y momentos de posibles mejoras. Aquí es crítica la parte de los números, poder darle un número cuantitativo a cada uno de los momentos de la verdad y saber si en esta fase nuestra nota es un 4, nuestra nota es un 7. Y si tenemos notas de 3 y de 4 y de 5, tenemos áreas claras en las que sabemos que está pasando algo, tenemos que poner el foco ahí e intentar mejorar la experiencia de nuestro cliente. ¿Qué nos da eso además? La posibilidad de co-crear nuevas soluciones y nuevos procesos, pero incluso nuevos productos, como consecuencia del uso del Customer Journey Map. Algunas compañías se han replanteado incluso su modelo de negocio o han pivotado su producto, su servicio hacia nuevos entornos porque han detectado, mapeándolo, teniendo esa foto global, teniendo perspectiva, como decía Mr. Ego en Ratatouille, ponme perspectiva, dadme perspectiva. Poniendo perspectiva tienes la posibilidad incluso de reformular ya no tu propuesta de valor, sino incluso tu modelo de negocio. Y por último, y no menos importante, aunque está en sexto lugar, porque crea un conocimiento compartido del cliente. Me voy a la parte de transformación de la cultura organizacional de una compañía. Tener una visión customer-centric significa que ese conocimiento compartido del cliente esté en todos y cada uno de los ámbitos de la empresa. Y cuando, como equipos, participamos en la creación de un elemento como el Customer Journey Map de forma colaborativa, nos encontramos con que claramente tenemos la posibilidad de dar respuesta como organización a esa necesidad de un enfoque customer-centric real. Así es que, mapeado de todo el proceso, múltiples perspectivas, mejora de la comprensión de todo el proyecto, de todo el entorno, de todo el contexto en el que estamos trabajando, identificación de oportunidades para activar nuestros planes de marketing, nuestros planes de user experience, nuestros planes de atención al cliente, co-creación de nuevos productos, de nuevas soluciones, mejora interna de los procesos para dar respuesta a esos puntos en los que vemos que nuestra nota no es tan buena y un conocimiento compartido del cliente que inunda toda la organización, desde los departamentos de atención al cliente hasta los departamentos de marketing, pasando por product owners o pasando por departamentos de recursos humanos y de innovación dentro de nuestra compañía. La experiencia nos dice que es uno de los mejores ejercicios que se pueden hacer cuando abordamos un proyecto integral de transformación digital dentro de una compañía y sin duda es uno de las herramientas que con más frecuencia utilizamos y que mejor pozo, mejor sabor de boca deja en nuestros clientes, ¿no? Nosotros hacemos nuestro propio Customer Journey Map a nivel interno de Socialnautas y claramente esta es una de las herramientas que mejor funciona y que mejores niveles de evaluación genera finalmente. Bueno, creo que me he ceñido bastante a la hora, me he pasado un poquito, perdonadme, son ya las 10:15, me he ido
unos minutos. Hasta aquí el webinar sobre Customer Journey Map. Espero que haya resultado interesante y ahora pues estaré encantado de escuchar ideas, de compartir con vosotros vuestras experiencias, resolver algunas dudas que hayan podido quedar, compartir algunos insights adicionales. Muchas gracias por prestarme atención. Un placer. ¿Alguien quiere participar? Recordad que tenéis el micrófono muteado, Sí. Lo podéis reactivar cualquiera. Sí, yo no os estoy viendo ahora porque lo tenía quitado las cámaras para ver solo la pantalla, es que... Buenos días, yo soy Bárbara, ¿qué tal? Bueno, Manuel, te conocí hace unos cuantos años y es un placer volver a escucharte. Muchas gracias por el webinar a todos, que ha sido fantástico. Y nada, yo estoy en Normon, soy de Laboratorios Normon y bueno, pues evidentemente como farmacéutica cada vez más intentamos trabajar toda la cultura del Customer Centric. Quería preguntaros, después de todos los proyectos que lleváis y de estos años trabajando, como trabajáis en este tipo de cosas y en gestión del conocimiento, ¿qué tres recomendaciones nos daríais o qué lecciones aprendidas nos podríais dar? Pero nada, dos o tres, simplemente a modo de recomendaciones. Bueno, para poner en marcha el Customer Journey Map, porque al final es algo muy amplio. Es amplio, pero... Requiere mucho, pero dos o tres cosas como consejos. Sí, bueno, pues probablemente la primera es que entendáis que tenéis la necesidad de unificar la visión del cliente dentro de la compañía. Bárbara, muchos de nuestros proyectos de este tipo, como os decía, empiezan con una pizarra en blanco y es un ejercicio maravilloso cuando pones una pizarra en blanco delante del cliente y le pides que pinte alguna cosa relacionada con su empresa, que pinte un proceso pequeñito o que pinte cuáles son los elementos clave de la propuesta de valor o que nos pinte cuáles creen que son los touch points fundamentales. Lo que suele ocurrir, y es normal que sea así, es que no hay un consenso. ¿Por qué no hay un consenso? Porque personas de la misma organización, desde distintos departamentos o incluso dentro del mismo departamento, tienen una visión muy personal de cómo es ese viaje del cliente, de cómo son esas experiencias, de cómo es la propuesta de valor, de cómo se producen los touch points fundamentales o de cuáles son los momentos de la verdad. El hecho de que nadie lo pinte igual es, por un lado, un problema, porque significa que no tenemos una visión unificada dentro de la compañía, pero por otro lado es una oportunidad y no un problema tan importante. Primero porque no puede haber una versión única, exclusiva de cómo es el viaje de un cliente. Cada uno lo ve desde una perspectiva y el hecho de que haya diferentes perspectivas va a ser enriquecedor para terminar de pintar una herramienta que no tiene por qué ser una herramienta perfecta. Yo ahí, mi principal consejo sería intentar ir hablando de Pareto, algo que sea el 80-20, ¿no? Es decir, no vais a poder recoger en un Customer Journey Map el 100% de todo lo que os gustaría recoger, porque si no se terminaría convirtiendo en una herramienta. Ya estas que os he enseñado, algunas de ellas, parecen complejas, ¿no? El recogerlas en una... Por supuesto, esto hay que pintarlo en pizarras grandes, ¿no? Porque si lo pones en una pantalla pequeñita, empiezas a perder el foco y desde luego no se ven los números ni las cifras. Pero no hay que tener la herramienta 100% perfecta, pero sí la herramienta con la que nos permita, con la que nos sintamos cómodos y que podamos ser capaces de empezar a utilizarla. Entonces, crearla desde la cocreación, que sea un ejercicio de cocreación, que sea un ejercicio de design thinking en el que participen distintos departamentos que nos puedan aportar una visión transversal de todo ese proceso, que no recaiga exclusivamente en la gente de marketing o en la gente de producto, que incorpore a otras áreas. Muchas veces son áreas incluso financieras las que tienen cosas críticas que decir en la creación de ese Customer Journey Map y que no intentemos hacer un producto, un entregable final
una herramienta final excesivamente compleja, sino que sea un elemento que nos permita guiarnos a la hora de tener una visión unificada, que no única, que no cerrada, que no unívoca ni unidireccional, sino unificada, compartida, colaborativa por parte de la organización. Y a partir de ahí empezar a avanzar, ¿no? Con distintas metodologías, seguramente metodologías agile que nos permitan definir un proceso con capas, con partes, y que distintas personas vayan involucrándose en el dibujo, en la creación de ese mapa. Y luego que ese mapa sea una herramienta viva. No puede ser una herramienta, no puede ser un punto de llegada, sino que ha de ser un elemento vivo, ¿no? Un elemento dinámico que va a ir cambiando, que va a ir modificándose a medida que cambie el elemento central de nuestro análisis, que es el cliente, que cada vez va a ir teniendo un enfoque distinto. Y en vuestro caso, de forma específica, que ese enfoque omnicanal esté claramente muy presente, ¿no? Que la experiencia de vuestro cliente no se vea perjudicada por el hecho de que se salte de un canal a otro en función de en qué momento vuestro cliente, vuestro usuario final está haciendo uso del producto / servicios que les estáis ofreciendo. Muchas gracias, Manuel. Un placer, Bárbara. Perfecto. Me alegro de saludarte. Igual, gracias a todos. Manuel, soy Rubén de Atlas Copco. Una pregunta rápida. Vamos a ver, esto lo veo muy claro para entornos en los cuales son business to customer, pero en entornos business to business, ¿habéis tenido alguna experiencia? Pero claro, estamos interactuando, no es lo mismo interactuar con el comprador que con el instalador, que con finanzas, que con el departamento de postventa. Creo que me vas entendiendo que tenemos diferentes interlocutores en diferentes momentos. Sí, claro. Al final, hace relativamente poquito un libro de cómo no perder nunca a un cliente, bueno, de hace no tan poquito, unos pocos años, se hace referencia justo en la introducción al deberíamos ir borrando esa división de B2C, B2B e ir centrándonos exclusivamente en tenemos clientes al otro lado con independencia de cuál sea el entorno en el que estamos operando. Lo cual no quiere decir que efectivamente ese contexto sea distinto. Nuestra experiencia con clientes B2B es muy buena. Muy buena porque nos ha permitido optimizar procesos. En el caso de los clientes B2B, lo que hemos hecho en la mayoría de los proyectos es partir de un Customer Journey Map simple en el que somos capaces de pintar, de consensuar con nuestro cliente cuáles son las etapas clave, los momentos de la verdad clave, y lo que hemos hecho ha sido el concepto americano, el drill down, de profundizar en alguna de las fases. No hemos intentado ir a por todo el proceso, sino que hemos intentado detenernos en alguna de las fases. Y ahí lo que hemos hecho, aunque pueda parecer que va en contra de la filosofía del Customer Journey Map, que dices, concéntrate en tu cliente, es verdad, nos hemos concentrado en el cliente, pero a la hora de decidir en qué fases hacíamos el análisis exhaustivo de entender cuáles eran los momentos de la verdad, los touch points y dónde estaban produciéndose los puntos en los que claramente había necesidades de mejora, nos hemos concentrado en la percepción de los equipos internos, en los puntos de dolor de los equipos internos. Has mencionado tú ahora precisamente la parte de financiera. Nos hemos encontrado con clientes B2B en los que la experiencia del cliente final estaba muy condicionada por elementos específicos del departamento financiero, desde plazos de financiación, pago a proveedores, etcétera, que eran los que nos bajaban clarísimamente las notas, las percepciones en alguno de los tramos concretos del journey, y es ahí donde hemos intentado hacer precisamente ese zoom que veíamos en el punto 2. Hemos intentado abrir el foco para intentar entender qué es lo que estaba pasando.
para terminar descubriendo que una reinvención, no muy complicada a veces, de los procesos internos, que casi siempre tenían que ver con solapamiento de fases, en los casos a los que me estoy refiriendo de forma específica, nos permitían mejorar sustancialmente la nota final de ese tramo del viaje. Entonces, sí, hemos hecho con clientes B2B, claramente es una herramienta muy, muy útil. Probablemente el aspecto más diferente es en la parte inicial cuando estás pintando el Customer Persona. Cuando pintas el Buyer Persona en un B2C es relativamente fácil intentar mapear esos perfiles, ¿no? Alfredo, 45, casado con 2 niños, vive en Madrid, este nivel de renta, el nivel de digitalización tal, y entonces ya empiezas a jugar con cosas, ¿no? Tener esa foto inicial de cómo es tu cliente es más complejo en el caso del B2B porque tu cliente ya no es una persona, sino que es una organización que tiene un enfoque muy diferente. Pero si al final eres capaz de entender cuáles son sus palancas de acción fundamentales, cuáles son las variables críticas en ese momento de selección o incluso cómo surge el estímulo para saber si tu producto está bien posicionado en el momento en el que surge el estímulo, habitualmente es un ejercicio muy, muy, muy potente. La mayoría de nuestros clientes B2B ya vienen con los deberes hechos en el sentido de que sí han trabajado muy bien su business model canvas. Si tienes bien trabajado el business model canvas, si tienes bien definidos tus segmentos de clientes, habitualmente tu propuesta de valor está suficientemente bien alineada y es relativamente más sencillo terminar de aterrizar esta herramienta del Customer Journey Map. Pero claramente funciona y lo hemos hecho con clientes B2B donde son sus propios departamentos los que dicen dónde hacer el zoom out en el caso de alguna de las fases específicas donde claramente ellos han detectado que tienen un problema o donde se quedan fuera en la selección por parte del cliente final de su producto o de su servicio. Muchas gracias, Manuela. Un placer, Rubén. Gracias a ti por acompañarnos un día más. ¿Más cosas? Bueno, por mi parte ha sido, como digo, un placer vernos, ponernos cara, que nos hayáis acompañado, que hayáis disfrutado con nosotros de uno más de estos mini webinars, de estas mini breakfast brains que compartimos con todos nuestros amigos. Termino como empecé, deseando que estéis bien, que sigáis bien, que vuestras familias todo vaya bien, que vayamos saliendo poco a poco, que vayamos volviendo poco a poco a esta nueva normalidad y que sigamos poniendo el foco, concentrándonos en nuestros clientes. Como decía Palmisano, escuchar para comprender. Os agradezco que hayáis estado escuchando, que me hayáis ayudado a construir más y mejor mi propia visión de lo que es un Customer Journey Map para nosotros. Buenos días y saludos desde un relativamente lluvioso Madrid en este caso. Un placer. Gracias por acompañarnos. Gracias, Manuel. Buenos días. Hasta luego.